Bueno, buenas noches a todos. Señor, te damos gracias por esta reunión. Bendice a Alejandro y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a Mirta y sus actividades, a mí y mis actividades, y a todos los que después van a escuchar y ver este video, que bueno, los invitamos como siempre a participar, a ponerse en contacto con Alejandro. Siempre son bienvenidos y le pedimos al Señor que derrame sobre todos nosotros su amor y su misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, Juan Carlos, te Gracias. escuchamos. Vamos a continuar con el tema que venimos tratando ya en las últimas charlas, en varias charlas, donde comenzamos hablando de la fe, que nosotros decimos creo, también decimos creemos en forma comunitaria cuando está la asamblea del pueblo de Dios, y también en forma privada, en forma individual también, ¿eh? Tenemos nuestra acción de fe. Habíamos dicho que en el tema este de creo y creemos, habíamos hablado de como si fueran tres capítulos. Un primer capítulo donde el hombre buscaba el sentido a su vida, buscaba el sentido de la trascendencia, buscaba a Dios, y habíamos dicho que a través de la luz natural de la razón, el hombre podía llegar a descubrir la existencia de un Dios, este, tal como lo concibió Aristóteles, 6 siglos antes de Cristo, que no tuvo contacto con la cultura judía. Sin embargo, él concibió un Dios al que llamó el motor inmóvil, el que mueve todo, y lo identificó como la primera causa de todo, este, perfecto, infinito, en fin, le dio un montón de atribuciones. No llegó a considerarlo persona. Esa va a ser una tarea de la revelación judeo-cristiana, ¿no es cierto? Pero por la luz natural de la razón, el hombre puede, a través de la creación, llegar a concebir la existencia de un Dios creador. Después habíamos visto en un segundo capítulo, además de esa búsqueda que hace el hombre de Dios, está Dios que se revela al hombre. Dios se manifiesta a través de su pueblo, a través de los profetas, a través fundamentalmente de su palabra que es la Biblia. Y en la última parte habíamos hablado la respuesta del hombre a esa revelación de Dios. Y habíamos dicho varias cosas, pero lo más importante es que sinteticemos como ejemplos de respuesta del hombre al Dios que se revela, teníamos a Abraham en el Antiguo Testamento, que por la fe escucha el mandato de Dios que le dice, deja tu tierra, tu familia, todo y ve a la tierra que te mostraré. Y él deja todo sin saber a dónde va a ir, por un acto supremo de fe. Por eso va a ser el padre de la fe, tanto de judíos como de musulmanes, como de cristianos. Y habíamos dicho que también queda embarazada su esposa, siendo ya una mujer anciana. También cree, cuando Dios le promete que va a tener un hijo, al cual después le va a pedir que lo sacrifique, y por fe también. O sea, vemos que en Abraham está permanentemente la fe, permanentemente. Por eso es el modelo de la fe. Y otra respuesta también muy importante es la de María. María también recibe el ángel, le anuncia, le hace el anuncio y
la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra, aunque no entendía nada, dice, ¿cómo podrá hacer esto? Era una cosa rara, una cosa difícil de entender, pero por un acto de fe acepta. Y gracias a esa aceptación de la Virgen María, somos salvados. La importancia de aceptar la voluntad de Dios. No había A conocido, mí, ¿cómo? no había conocido ¿Eh? varón. Claro, claro. Pero además lo que significaba aceptar quedar embarazada en una sociedad tan, digamos, tan machista, donde tan estigmatizada podía quedar una mujer embarazada Era una sin estar en persona. familia. Bueno, pero ella, digamos, confió en que eso lo resolvería Dios, no era problema de ella. Ella lo que tenía que hacer era obedecer el mandato o la invitación, en todo caso, que Dios le hacía. En aquel tiempo era terrible eso. Claro, sí, 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 no, es terrible, es terrible, La es vida, era terrible. costarle la vida. Sí, sí. Bueno, nosotros los católicos en particular eh, percibimos una gran analogía, una gran cercanía entre ese acto de fe de la Virgen, de recibir el cuerpo y alma de Cristo dentro de ella, ¿eh? Cuando vamos a comulgar. Nosotros nos dicen el cuerpo de Cristo y decimos amén, y aceptamos también recibir al cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Cristo en nosotros. También es un acto de fe que tiene bastante semejanza con este acto de fe de la Virgen. Bueno, entonces, dicho todo esto, y hablando de la fe, es importante formularla esa fe, darle precisión, ir un poco a un trazo un poco más fino. Cuando decimos creo, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Bueno, ya el objeto de la fe ya se planteaba en los primeros años del cristianismo. Sin embargo, tuvieron que transcurrir algunos siglos y a raíz de varias herejías y varias desviaciones de la fe heredada de los apóstoles, que hubo que formularlo, hubo que ponerlo en fórmulas, hubo que ponerlo en fórmulas. Y es así que nos llegan a hoy dos credos. Uno que llamamos el símbolo de los apóstoles, y es el que rezamos los católicos habitualmente en nuestras misas, y el credo de Nicea-Constantinopla, que es un credo que nos viene ya más o menos del siglo III-IV, que se formuló en estos dos concilios, que también nosotros adherimos a lo que expresa el credo de Nicea y Constantinopla, y en esta formulación coincidimos con todas las iglesias orientales, todo el catolicismo oriental que se separó en el gran cisma del año 1000, el 1054. Bueno, primero voy a decir el de los apóstoles, porque este es el más antiguo, y dice así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, es a partir de este credo, de este símbolo de los apóstoles, donde prácticamente podemos definir las distintas diferencias con distintas comunidades cristianas. Acá está expresada la fe en la Santísima Trinidad, en la creación, en la Virgen, en un montón de cosas, y después vamos a encontrar grupos cristianos, por ejemplo, los testigos de Jehová,
que ya no sé si son cristianos, digamos, pero cuestionan el tema de la Santísima Trinidad, ellos no creen en la Santísima Trinidad. Hay otros grupos que cuestionan la virginidad de María, en fin. Pero este credo es un poco el eje que va a marcar el rumbo que ha tomado la iglesia que viene de los apóstoles y de la cual a lo largo de los siglos se han ido produciendo escisiones, divisiones. De hecho, les digo que para llegar a concebir este otro credo que llamamos de Niceo-Constantinopla, este otro fueron necesarios los concilios precisamente de Nicea y de Constantinopla. Es un poco más largo y un poco más completo, pero nos revela las preocupaciones de los cristianos de aquella época. ¿Por qué les preocupaba? ¿Qué les preocupaba en establecer las bases de la fe, los fundamentos de la fe? Bueno, y este credo dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, este credo, esta es una profesión de fe, la que reúne al mayor número de cristianos en el mundo. Acá tenemos todo el catolicismo occidental romano y todo el oriental procedente de las otras cuatro grandes iglesias iniciales, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que acá nosotros podemos ver entre líneas que quiere resaltar la misma jerarquía de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Eh? Sí, Fernando, decime. Las cuatro iglesias, Roma, Constantinopla. Las otras cuatro eran, no eran iglesias, sino que eran cuatro, no me sale el nombre ahora, eh, pero estaban Alejandría, Constantinopla, estaba en Oriente, Egipto era otra, y estaba en Oriente donde se creó la palabra cristiano, por la zona de Turquía, por allí. Esas eran cinco grandes grupos que tienen un nombre, pero que ahora no me acuerdo. Esos cinco grandes grupos tenían en el vértice un líder, digamos un obispo, que estaban en comunión entre ellos, y al de Roma, que era igual que los demás, le concedían una especie de un plus más por haber estado junto a Pedro y Pablo, que fueron, digamos, los apóstoles mayores, ¿no? Los grandes. Entonces, de allí después se derivó lo del primado de Pedro,
Si generalmente surgían diferencias doctrinales, generalmente era el obispo de Roma el que más o menos dirimía. Pero a partir del año 1000 se produce el gran cisma, entre otras cosas por temas de teología, no cabe acá analizarlos, pero que tiene que ver con, a nosotros nos va a parecer raro ahora, pero que tiene que ver con precisamente la relación entre las personas de la Santísima Trinidad y lo del filoque, en fin, daría para otro día. Bueno, lo cierto es que la preocupación de estos cristianos conciliares que se reunieron en los concilios de Nicea y Constantinopla era destacar la divinidad de Cristo y a la par del Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que resaltan. ¿Por qué? Porque habían surgido herejías, primero herejías que decían, bueno, de los judíos sabemos que Dios es único. El Shema Israel dice, Dios es uno. Entonces, si es uno, ¿cómo Jesucristo va a ser también Dios? Ya acá habría pluralidad. Entonces, aparecieron grupos que decían, no, Dios es uno solo y Jesucristo es un hombre muy inteligente, casi como un profeta, pero no Dios. En esa línea van a seguir ahora los testigos de Jehová, de que Jesucristo es muy importante, pero no es Dios. Entonces, ahí tenemos entre las primeras herejías, la de una baja cristología, digamos, un Cristo más humano y no divino. Luego va a venir otra herejía que va a acentuar el aspecto divino y va a negar el humano. ¿eh? Y, y por eso en el Concilio de Constantinopla se va a definir a Cristo como verdadero hombre, verdadero Dios, las dos naturalezas. Se va a poner énfasis en aclarar que esto es de esa manera. Por eso esto de Dios, no creado, engendrado, es decir, porque si uno era creado por el otro, entonces había una relación de subordinación. Pero acá, fíjense que hay un especial esfuerzo en destacar la unicidad de Dios, porque empieza diciendo creo en un solo Dios, y después va a hablar de las tres personas. Va a quedar explicitado ese misterio. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco vamos a entrar un poco en este credo, fundamentalmente en el símbolo de los apóstoles, que es el que más, con el que más habituado estamos, ¿no? Bueno, quien dice yo creo, el que dice yo creo, está diciendo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Los que eran candidatos al bautismo eran introducidos en la fe y había que formularle de modo claro, sistemático, completo, esa fe en la que iban a ser iniciados y a la que iban a tener que ir nutriendo, alimentándose, protegiendo durante toda la vida, esa fe que recibían. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que toda la escritura ha sido la que se ha ocupado de ir recogiendo lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Entonces, este credo brota, todas las acciones de la fe brotan de la escritura. Y como el grano de mostaza contiene en 1 gramo
muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Miren qué lindo, ¿eh? Que en esta sencilla fórmula está de algún modo, como el grano de mostaza, contenida toda la piedad del Antiguo y del Nuevo Testamento. A estas síntesis de la fe se las llama, se las conoce como profesiones de fe, porque resumen la fe que profesamos los cristianos. Se les llama credo. ¿Por qué se les llama credo? Porque la primera palabra generalmente es creo. Comienza con el acto de fe, creo. Por eso se les llama credo. Se los llama también igualmente símbolos de la fe. La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Nos une la fe común. Símbolon en griego, significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. La profesión de la fe es la piedra fundamental de la catequesis. Cuando vamos a instruir un catecúmeno para que reciba el bautismo, luego reciba todos los sacramentos, el tema todo arranca en el símbolo de la fe. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado, por orden de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 19. Las verdades de la fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. El símbolo, por tanto, se divide en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Hemos sido bautizados con esos tres sellos. Estas tres partes son distintas, aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, cuando decimos los padres nos referimos a los de los primeros siglos, los padres apostólicos, las llamamos artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también en esta profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos de las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizado con el número de los 12 apóstoles. Así se simboliza el conjunto de la fe apostólica, en 12 artículos. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo quicumque, llamado de San Atanasio. Las profesiones de fe de ciertos concilios o de ciertos papas, como las Fides Damasi, o el credo del pueblo de Dios de Paulo VI, en el año 68.
ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superador o inútil. Nos ayudan a captar y a profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles, es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad les viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles y a la cual él llevó la doctrina común. El símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, celebrados en el 325, el de Nicea, y en el 381, el de Constantinopla. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea-Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Vamos a empezar ahora a desgranar parte por parte. Primer capítulo. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último. Isaías 44:6. Es el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra. Bien, nuestra fe comienza creyendo en Dios Padre y en la creación, que fue el comienzo de todo. Ya que la creación es el comienzo y fundamento de todas las obras de Dios. Todas las obras de Dios comienzan con la creación. Por eso nuestro credo comienza ahí. Bien, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios y si habla también del hombre y habla del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero. Así como los mandamientos son explicitaciones del primer mandamiento, los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea-Constantinopla. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo es fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa
que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Los profetas también van a hablar de la unicidad de Dios. Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Va a decir, volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Isaías 45, del 22 al 24. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y afirmamos sin ambajes que hay un solo Dios verdadero, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, una sustancia o naturaleza absolutamente simple. Dios revela su nombre. Dios se reveló a su pueblo Israel, dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres. Se fue revelando a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental, tanto para la antigua como para la nueva alianza. Esto de revelar el nombre entre los seres humanos, cuando nos encontramos por primera vez con alguien, a poco de empezar a hablar, le pedimos su nombre, le damos nuestro nombre. Es la forma de comenzar una relación. Del mismo modo, Dios propicia esa relación con el hombre a través de revelarle su nombre a Moisés. El Dios vivo. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde. Y esta zarza arde y no se consume. Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Bien, yo soy el que soy. Moisés
le dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Y la parte esencial donde aparece el nombre, acuérdense de pi. Pi es 3,14. En 3,14 está el corazón del nombre, de la revelación del nombre de Dios. Al revelar su nombre misterioso de Yahweh o algo así, acá está escrito con las letras YHWH, yo soy el que es, o sea, este es el tetragrama sagrado. Sabemos que los israelitas en hebreo no escribían las vocales, escribían solamente las consonantes. O también, yo soy el que soy, o también, yo soy el que yo soy. Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso, como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y, como el rechazo de un nombre propio, por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo. Está por encima de todo lo que podemos comprender. O decir, es el Dios escondido. ¿Quién va a decir Dios escondido? Isaías en 45:15. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Acá en este hecho vemos como Dios se acerca, habla con Moisés, le encomienda una misión y le revela su nombre. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres, Éxodo 3:6, como para el porvenir. Yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Dios, que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Está delante de la santidad divina, ante la gloria del Dios 3 veces santo. Isaías exclama, ay de mí que estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros. Isaías en 6:5. Ante los signos divinos de Jesús, los signos divinos que realiza Jesús, Pedro, ¿qué va a exclamar Pedro? Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Ante la presencia de Dios, el hombre quiere esconderse. Esa gloria, esa majestad, descubre todas nuestras debilidades, nuestros defectos. Y Pedro le dice, apártate que soy pecador. como queriendo, digamos, no contaminarlo a Dios con sus limitaciones y sus miserias, ¿no es cierto? Lo mismo que Isaías cuando le dice, soy de labios impuros. Bien. Entonces, pero Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él y va a decir, no ejerceré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. Lo dice en Oseas 11:9.
Y el apóstol Juan va a decir igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Cuando sentimos que nuestra conciencia nos estrangula, nos asfixia, recordemos esto que dice Juan, lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Lo voy a repetir porque es muy lindo esto. Dice, tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por otro nombre divino, Señor, Adonai, en griego, Kyrios. Alguna vez planteamos que era Kyrios, Kyrios es Señor en griego. Señor en el sentido divino, ¿no? De Dios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Vamos a ver el aspecto del Dios misericordioso y clemente. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. Ven cómo acá Dios acepta, escucha al intermediario. Y cuando Jesucristo nombra apóstoles, lo que está haciendo es designar intermediarios. Dios se vale de intermediarios. Entonces, Dios escucha, porque después de lo del becerro, Moisés intercede para que Dios no castigue al pueblo. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad o belleza y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Éxodo 33, 18 al 19. Y el Señor pasa delante de Dios y pronuncia, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, 5 al 6. Y Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Recibe esa vivencia en ese encuentro con el Señor. El nombre divino, yo soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios que, a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Éxodo 34, 7. Dios revela que es rico en misericordia. Efesios 2, 4. Llegando hasta dar a su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Ahí Jesús evoca el nombre de Dios revelado a Moisés. Esto está dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 28. Fíjense, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Incluso en otro pasaje dice cuando se ha levantado como la serpiente en el desierto y los israelitas contemplando la serpiente en ese palo se van a salvar del pecado, de las picaduras de la serpiente. Bien, entonces acá Jesucristo va a revelar que su nombre es yo soy. Se apropia del nombre revelado a Moisés. Solo Dios es. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar
las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único. Fuera de él no hay dioses. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos, como la ropa, se desgastan, pero tú siempre el mismo. No tienen fin tus años. Esto está en el Salmo 102, versículos 27 al 28. En él no hay cambios, ni sombras de variaciones. Esto está en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Él es el que es. Él es el que es, desde siempre y para siempre. Y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Por tanto, la revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad de que solo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70, estamos hablando de la versión griega del siglo II-III, traducido en Alejandría del hebreo al griego, esa versión bíblica, y siguiendo la tradición de la Iglesia, han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. Mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Dios, nosotros creemos en un Dios que es además verdad y amor. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Esto está también en el Éxodo 34:6. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. Todo eso está contenido en el nombre que Yahvé le revela a Moisés. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Eso está dicho por el salmista, Salmo 138:2. Él es la verdad, porque Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan en esa primer carta, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver esto de que Dios es verdad. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Esto está en el Salmo 119, versículo, y en el Salmo 160 también. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Ese está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, esto está en el Salmo 115, versículo 15, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es doctrina de verdad. Esto lo va a decir Mateo, capítulo 2, versículo 6.
cuando Él envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al Dios verdadero. 1 Juan 5:20. Frente a Pilato, Pilato le dice, entonces eres rey. Y Jesús contesta, tú lo has dicho. He venido a este mundo, para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Los que escuchan mi voz y me siguen, esos entienden. Pero él va a decir que la razón de ser de su venida al mundo es para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, en una conducta muy típica de todos los siglos, pero en particular de este siglo, se aleja un poco y dice, ¿y qué es la verdad? Claro, porque estamos muy acostumbrados a escuchar y cada uno tiene su verdad. Y la verdad según es quien la entiende, la verdad es según quien la interpreta. La verdad es relativa. Estamos acostumbrados a hablar a ver de la verdad relativa. Bueno, la verdad pequeña es cierto, es relativa, pero cuando Jesucristo habla de la verdad, con mayúscula, la verdad es el signo de Dios. Entonces, ahí no hay duda. Pero claro, quien no ha recibido la revelación de esa verdad, va a razonar como Pilato, es decir, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Como no les ha pasado que una vez le dicen, bueno, pero esto es verdad, y dicen, no, no, pará, esa es tu verdad. Cuando estamos hablando de temas de fe, de la Trinidad, de Dios, de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Digo, bueno, pará, eso es lo que vos creés, ¿no? Entonces, Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Una pregunta, dice que lo persiguió de por vida esa pregunta. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Es que la es una tuvo pregunta, cerca, es que la ¿cómo? tuvo muy cerca, la verdad, como para no darse cuenta. La tuvo muy cerca Pilato, Claro, estaba al lado de la verdad, estaba la verdad, la tenía frente a él, no la se dio verdad. cuenta. ¿Cómo lo va a perseguir? Claro, 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 Un claro, santo estaría ahí trabajando. claro, claro. Eso es lo que yo Bueno, a veces sí, decime. me pregunté cómo mucha gente podía tener la verdad tan cerca y no verla, ¿no? Bien dice la palabra, Sí, muchos son llamados, pero pocos escogidos. claro, Viste vosotros a mí, dijo Jesús, y no, yo os elegí a vosotros. Quiere decir que sí, no estamos ahora hablando de Dios porque queremos, porque Dios nos escogió. A vos te escogió claro, tu iglesia, a Fernando claro. en mi iglesia, a mí en mi iglesia, pero nos escogió Dios. Dios, Sí, la fe nos la dio Dios, nos la dio Dios. Dios nos... Pero fíjate una cosa, como también un ateo que está inmerso en la creación de Dios, que es una creación inteligente, bella, Ella. armónica, perfecta, y sin embargo tampoco, El no otro ve la día mano. yo estaba en el Sí, parque, era una mañana de sol preciosa, en el Parque Centenario, en un pequeño laguito con patos, los sí, chicos, la gente, una mañana preciosa. Yo ahí veía la gloria de Dios, los colores de claro, el aire, era una cosa sí, preciosa. Yo dije, claro, esto no lo puede hacer otro que Dios. claro, No se da claro, claro, cuenta, lo tiene adelante porque no quiere. Pero claro, hay gente, y yo estaba hablando con un muchacho y él me decía, no, yo a Cristo no lo vi, qué sé yo. claro, sí, no, yo no creo, sí, Pero claro, porque todos lo piensan con la mente material, con lo material, pero no ven lo espiritual que está mucho más allá de lo material y que es mucho más profundo. Si Bueno, Dios, pero ojo que hubo un apóstol que cuando le anuncia la resurrección, que estaba anunciada, estaba profetizada, dijo, yo si no lo veo, no lo creo. Y era claro, un apóstol y había estado formado con Jesucristo, y sin embargo dice, no, eso este, a veces, claro, porque la verdad que si uno, digamos, yo a veces con todo respeto, cierta envidia de los apóstoles tuvieron la verdad ahí al lado, tuvieron a Dios al lado. Y inclusive algunos no negaron, otros lo traicionaron. ah, lleno de defectos, lleno de defectos. La naturaleza, Como la iglesia actual, con luces y sombras. claro, exactamente. Vasijas de barro
Somos vasijas de barro, un barro rústico, torpe, pero que contiene el mensaje divino, que no es nuestro, que no es nuestro. Claro. Bueno, vamos a ver el tema de Dios es amor. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos, como pueblo suyo. Esto lo descubrió Israel. ¿Por qué Dios nos eligió, nos puso como pueblo suyo? Y llegó a la conclusión de que era por un amor gratuito. ¿eh? Israel comprendió que gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Se refiere al amor de Dios, ¿no es cierto? Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. Habla de un amor profundo. El amor de Dios es eterno. Esto está dicho en Isaías 54:8. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Isaías 54:10. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Jeremías 31:3. Pero San Juan, irá todavía más lejos al afirmar, Dios es amor. Él lo define en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de la fe en el Dios único? ¿Qué consecuencias tiene? Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por esto Dios debe ser el primer servido. Esto de Dios es tan grande que supera nuestra ciencia está en el libro de Job, capítulo 36, versículo 26. Es servir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos, todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Salmo 116, versículo 12. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Es usar bien las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar todo lo que no es Él en la medida en que nos acercamos a Él y a separarnos de ello en la medida que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. ¿Quién dijo esto? Bueno, esto fue un santo, en una oración de San Nicolás. Bueno, creer en Dios también, en un solo Dios, es confiar en Dios en todas las circunstancias. Y acá viene el problema. Cuando estamos bien, cuando nuestra fe está, digamos, rechoncha, rebosa,
Es relativamente fácil. El problema es cuando vienen las inclemencias, vienen las pruebas, Bueno, claro, en la adversidad, en la tribulación. Acá viene el tema. Entonces dice, confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Eso alguna vez la he rezado junto a ustedes, que dice así: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo- todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo visto hasta acá. Eh, perdón, yo creo que sí, también es bueno para que nos escuchan sí, entender que cuando uno está pasando pruebas o tribulaciones, es Dios el que nos da la fuerza para superarlas. No es que sí, uno las va a claro, superar con su propia claro. fuerza, porque a mí a No, veces, yo te soy sincero, cuando me entregué a Dios y vi las cosas que hizo Jesús, lo que sufrieron los apóstoles, lo que pasó en muchas partes de la iglesia, incluso actualmente. Actualmente hay muchos mártires también. claro, sí, 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 claro. Mártires fueron de hace 2000 años. Todavía hay mártires en el mundo que mueren En todos los siglos ha habido mártires. de Cristo, que siguen muriendo. Y yo la verdad que dije, yo la verdad que me considero valiente, pero hasta ahí no sé si llego. Hay que pedir la fuerza a Dios para no traicionarlo en los momentos difíciles. Era valiente, pero no soy suicida, decía yo. Pero los mártires del siglo I, con decir, no, con agarrar un poco de incienso y ponerlo donde estaba la imagen del César, ya salvaban la vida. Por no hacer eso, lo mandaban a los leones. Por eso, Era muy costoso sostener la fe, muy costoso, peligrosísimo. peligro, Tanto es así que muchos aflojaban, naturalmente, digamos, es comprensible. pero es Dios el que te da la fuerza. Lo que Es Dios el que da la fuerza, sí, señor. solamente es que estamos acá por Dios y Dios nos sostiene. Si Él no nos sostiene, es imposible. Estamos fritos, sí, Es más, al enemigo, a Satanás, nosotros no lo podemos vencer. El único que no, lo venció es Jesús, y lo venció en la cruz. claro, Y nosotros sí. no podemos hacer nada con el enemigo. Solamente Dios le pone freno. Esa es la verdad. Agarrando el manto de Jesús o de la Virgen ahí, no soltando ahí, podemos recibir ayudas. Fe, es nuestra fe y la La gracia, oración, la oración. pero es el Señor. El poder es de Dios, solamente de Dios. Nosotros, Bueno, y Dios anda. yo hace poco, eh, a mis nietos les decía la importancia de saber bien las oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, saberlos bien, que con fluidez surja, porque qué ha pasado? ¿Qué se ha visto cuando un avión empieza a venirse abajo? Los creyentes empiezan a rezar estas oraciones, que la tienen aquellos que durante toda su vida las han, incluso alguno que abandonó, en ese momento como que la memoria se le ilumina y se aferra a esas oraciones, ¿no? Porque pedir ayuda, ¿de qué modo? ¿A quién? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahí es tarde ahí no es para filosofar qué voy a hacer, ahí tiene que surgir casi automáticamente el ayuda de la fe inculcada, madurada, y entonces por eso es muy importante tener esa oración que el mismo Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro, y ahora aquel que recibió la fe, los sacramentos y después la abandonó, en un momento terrible, este, evoca esas oraciones, busca o la idea de esas oraciones enseñadas en su niñez. Yo recuerdo el caso de un joven que era guerrillero y fue tomado por la policía, esto al comienzo de la guerrilla, ¿no? Y entonces lo meten preso y él sabe que le va a venir una situación muy difícil
y a pesar de ser un guerrillero, era del ERP, ¿no? Que eran, los del ERP son marxistas, los más marxistas y, del espectro de la guerrilla. Y este hombre, en esa situación de peligro, encerrado a la noche, desesperado, se puso a rezar. Y cuentan también que una legión romana es cercada por enemigos en la zona de Oriente, ¿no? Allá por Turquía, no sé por dónde, es cercada y son superados inmensamente en número y saben que van a morir. Y en ese momento de desesperación se juntaron todos e intentaron adoptar la conducta que habían visto en los mártires cristianos al morir en el circo de Roma. ¿eh? Trataron de cantar, de hacer las cosas que hacían los cristianos en ese momento extremo, donde van a ser entregados a los leones, donde se empiezan a acercar los leones. Se abrazaban, se estrechaban. Bueno, y los romanos les surgió a esos, en particular, en ese peligro extremo, ese recurso de imitar ¿eh? con los gestos que recordaban de esos cristianos del Coliseo. Bueno, vamos a hablar del Padre, porque nosotros siempre decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Eh, lo decimos porque los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está dicho en Mateo 28:19. Juan Carlos, Sí, ¿estamos en el tiempo? sí, 8:21 son. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces, bueno, vamos resumiendo. Si querés Eh, dejarlo o querés dejarlo para otro día, igual tenés toda la pista libre. Podés seguir. pero ¿cuánto tiempo queda? No, ya pasó el tiempo. Ah, ya pasó el tiempo. Bueno, no, entonces no, respetemos el tiempo. Respetemos el tiempo. Pasó Entonces, 20 seguimos, la próxima vez vamos a hablar del bautismo, del en el padre. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y fíjense que el credo expresa precisamente la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como los tres grandes partes del credo. Bueno, listo, terminamos acá Voy entonces. a agregar un par de cositas muy cortitas Ah, por favor, sí, sí, que me acordaba cuando vos hablaste de la serpiente, ¿viste? Que, sí. que había puesto una serpiente que miraba ahí. Sí, eh, Dios le dijo, hace una serpiente de bronce y pone en el medio del campamento. bueno, después fue el símbolo de la medicina y de la salud. Claro, claro, claro. Exactamente, los que miraban ahí se curaban, claro. El símbolo Sí, de la salud, lo cual, fíjate qué curioso, ¿no? La fe como trascendió, sí, pasaron sí, sí. 2500, 3000 años desde ese momento. Y se usó Claro, y Cristo va a ser el símbolo de la sanidad. En aquel entonces fue de la sanidad del cuerpo. Cristo lo va a ser del alma. del Es, cuerpo, del alma y del espíritu, de las tres cosas. sí, sí. Cristo nos va a salvar de todo, nos sana de todo. Pero acá tenemos otro caso donde un elemento del Antiguo Testamento es resignificado en el Nuevo, pero con mayor potencialidad, con mayor extensión, con mayor poder. ¿eh? Y bueno, El cordero que comían en la Pascua era un cordero, un bichito que lo mataba y lo cocinaban. la Biblia, El cordero que vamos a comer nosotros ahora es Cristo mismo. O sea, es la imagen del antiguo repotenciada en el nuevo. tú decías, la Biblia en el Antiguo Testamento habla de mí, habla de él. O sea, y bueno, estas son las explicaciones que después uno va descubriendo y me gustaría buscar más analogías de este tipo, ¿no? Que hay muchísimas. Ah, pero está requete replagado. Sí, sí, sí. Porque Es lo que hablábamos de la tipología, toda la que Biblia son. es de mí. Además quería decir la- una cosita más, sí, ya queda poco tiempo, este, ah, y vos hablabas de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús cuando estuvo acá en la tierra y resucitó a Lázaro, cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, dijo en voz muy alta y fuerte, casi, digamos, gritando, Lázaro, sal fuera, ¿no? Cuando le dijo, remuevan la piedra y después
gritó, Lázaro, sal fuera. Pero él en oración a Dios le dijo, más o menos yo lo digo más fácil, ¿no? A él lo dijo en otros términos, pero dijo, yo esto lo dije así para que crea la gente, que yo sé que me escuchas, no, en realidad para que Dios lo escuche no necesitaba ni hablar, porque con su mente lo escuchaba Dios. O sea, qué interesante el hecho de que mientras Cristo estuvo en la tierra, era un hombre como nosotros. Claro, En realidad el Hijo de Dios, pero después alcanza la divinidad en la resurrección, digamos, o retoma. claro. Mira, yo no sé cómo decirlo bien porque eso me enteraré en el cielo. Si retoma la divinidad o alcanza la divinidad, no sé, eso lo sabremos en el cielo. Y eso que retoma, porque ya era Dios, así que retoma Claro, su divinidad. Pero además es importante señalar que la cruz de Cristo es una cruz de sufrimiento y dolor, sino es una cruz de salvación, de sanidad mental, física y espiritual. Pues ahí para la total, salvación de la humanidad. No es una cruz solamente de dolor, que en realidad le resta el significado esencial que tiene la cruz de Cristo. La cruz de Cristo en realidad lo esencial es la resurrección. ¿No? sí, La sí, y la resurrección y el deseo de Dios de salvar a la humanidad. Eso es lo importante. Y es una cruz de poder, de poder. Cuando uno piensa en la cruz de Cristo, tiene que pensar que ahí está encerrado todo el poder de Dios y ese mismo poder nos acompaña cada día en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que rescatar. Ese Yahvé, yo soy el creador de todas las cosas, está en nosotros. Es un hermoso regalo que nos hace Dios a través de su Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, el mismo Jesús dijo, habitaremos en ustedes, ¿no? Una parte de San Juan dice, yo y el Padre y el Espíritu habitaremos en ustedes, que está en nosotros. Porque Dios, por su naturaleza, es omnisciente, omnipresente, entonces está en cada uno de nosotros, ¿no? Realmente sí, ese regalo, también va a decir el reino de los cielos está en vosotros. claro, esa cruz es un regalo maravilloso de Dios para nuestra vida. Y es la que nos permite, bueno, andar y nos fortalece. Y el cristiano lo que ve es justamente cómo su vida ha cambiado cuando conoció a Dios. Ya no es lo mismo. Y realmente nos fortalece, nos guía y nos permite vivir una vida mucho más normal de lo que era antes de conocerlo, esa es la verdad. Una Claro. vida más sana, más normal. Somos más hasta sociables los cristianos. Tenemos amor, cosa que antes, sin conocer a Dios, el hombre es más egoísta por su propia naturaleza. El hombre cristiano, justamente, el primer mandamiento es amar a Dios y el otro es amar al prójimo. Eso nos hace solidarios, distintos. Si toda la gente este, tuviera amor por el prójimo, este mundo cambia en un instante. En un instante cambia. Así que realmente es maravilloso ser cristiano, si realmente nos dejamos penetrar por el Señor, porque nuestra naturaleza materialista, que solamente cree lo que ve, no lo ve, pero Jesús está en ese mundo invisible que yo decía que es el 95% del universo. Lo que nosotros vemos es apenas el 5%, la famosa materia oscura, ¿no? Es el 95%. Ustedes saben que yo tengo un ingeniero amigo que está en Rusia y que estudia la materia oscura. Interesante, pero a nivel científico, ¿eh? Un nivel, pero de la hostia, un nivel que no se imagina usted. Son todos científicos rusos y todo. Realmente, bueno, sigamos orando por la paz. Ahora que vino Trump, dice que va a traer la paz al mundo. Yo le creo, porque en la época de Trump no había guerra. Espero que vuelva la paz al mundo, sigamos orando, que se termine la masacre en Israel, y bueno, en Gaza, ¿no? Bueno,
por la paz del mundo. Bueno, realmente, bueno, vamos a hacer el cierre. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Muy, muy interesante el tema y muy apasionante. Si realmente nos acercamos a Dios y dejamos que Él nos penetre, nos ilumine, nos revele la verdad, porque Él es la verdad. Y cuando queremos saber algo, tenemos que consultarlo a Él. A veces cometemos el error de querer resolverlo nosotros, pero es Él el que tiene que darnos la pauta. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, vamos a hacer una oración de cierre y por hoy terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Estás en el cielo, gracias, Padre. Gracias por esta reunión. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias por todo lo que nos escuchan. Porque tú lo dijiste. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Señor, que realmente los que nos vean sientan tu llamado y sean escogidos para ti, Señor. Abre, abre sus ojos, oh sí, Señor. Abre nuestros ojos para Cristo, Señor. Que podamos ser parte de una transformación de la humanidad, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos, Señor. Tú nos guardas cada día. Justamente el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día de nuestra vida está guardado por ti, Señor. Por eso nosotros ponemos a tus pies nuestra vida. Te agradecemos, Señor. Tú nos proteges de las fuerzas del mal, porque justamente también lo dice el Padre nuestro, ¿no? No permita que el mal nos asedie, nos lastime, Señor. Y también, Señor, realmente tú nos amas con un amor que no lo podemos comprender. Por eso a veces no podemos verlo, pero tu amor es inconmensurable, no lo podemos ni siquiera entender. Pero realmente aquellos que te amamos y te buscamos de corazón, lo sentimos, lo vivimos. Y hasta tenemos experiencias maravillosas contigo. O sea, estamos abiertos a eso, a ese amor maravilloso, a esa gloria que viene del cielo y que inunde la tierra, Señor, para que seas conocido, Señor. Gracias por todo, Padre. Te bendecimos, te adoramos, nos postramos a tus pies y que realmente la gloria de Jesús ilumine a los que nos están escuchando para ser sanados física, psíquica y espiritualmente. Como decíamos, la cruz de Cristo sana en todos los niveles. La antigua serpiente de bronce era para sanidad del veneno de la serpiente y es el símbolo de la medicina. Pero la cruz de Cristo es el símbolo de la medicina universal, del alma, del cuerpo y del espíritu. Que todo sea para tu gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, que Dios los guarde, que el Espíritu Santo nos ilumine y ilumine a todos los que nos escuchan. Fue un gusto estar con usted, una alegría. Y bueno, el próximo viernes a las 7 voy a compartir con gusto lo que el Señor me ponga en el corazón. Buena semana para todos. Bueno, chao, Chao, chao. Carlos, chao, Alejandro. Chao, Chao, suerte, suerte. Fernando. gracias, gracias. Buenas